Ok. Si su Biblia tiene título, como dice ahí Éxodo 12, la Pascua, ¿verdad? La Pascua. Bueno, hermanos, este pasaje y los versículos que ya leímos en la lectura, nos muestran, hermanos, el trasfondo de la obra de Cristo por nosotros. Este pasaje que vamos a ver, esta es la primera Pascua, ¿verdad? Esta es la primera Pascua que el pueblo de Israel celebró. Y este pasaje nos enseña el significado que van a tener las siguientes Pascuas hasta que, hermanos, se cumpliera la última Pascua. ¿En quién? En el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, dice aquí, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, Cristo es nuestra Pascua y la fiesta de la Pascua comenzó aquí en Éxodo capítulo 2. Entonces vamos a ver este pasaje, hermanos, y déjenme comenzar con esto también. La palabra Pascua en este pasaje es usada en dos palabras hebreas. La primera es el sustantivo. A lo mejor usted ha escuchado que los judíos celebran el Pesaj. ¿Ha escuchado eso? El Pesaj. El Pesaj es la palabra Pascua, es para la palabra Pascua. Saúl, ¿le puedes bajar tantito al volumen? El Pesaj, y se utiliza aquí. Y más específicamente se refiere, hermanos, al cordero sacrificado, ¿verdad? Al cordero sacrificado. También otra palabra que se utiliza en este pasaje es el verbo, que es parecido, el verbo pasaj, que literalmente habla de pasar de largo, y ahorita lo vamos a ver. Esas son las dos palabras que se utilizan en este pasaje. Después recuerde, vino la palabra en griego, la palabra Pasca, y de eso vino nuestra palabra en español, Pascua, ¿verdad? Pascua. Si notamos bien, hermanos, en estos 28 versículos, el énfasis está en el cabrito de la Pascua. No sé si notó ahorita en la lectura bíblica, hay muchos detalles minuciosos que el Señor da sobre el cabrito de la Pascua. ¿Ok? Se tiene que tomar en el día 10, cuidar y guardar hasta el día 14 y entonces, ¿verdad? Sacrificarlo entre las 2 tardes y después se tiene que asar todo. No se puede comer hervido, no se puede comer crudo, se tiene que comer asado, ¿verdad? Y bueno, todos los detalles. Espero que no estoy despertando su hambre, ¿verdad? Ok, entonces, asimismo, ¿verdad? Es muy sagrado. Este rito, la Biblia, aquí, no sé si usted notó, pero por lo menos 2 veces se utiliza la palabra rito, que también puede traducirse como ceremonia. Esta ceremonia, hermanos, fue tan sagrada y Dios la instituyó tan sagrada que el no celebrarla correctamente haría que los judíos y no judíos fueran expulsados por la comunidad. ¿Ok? Hermanos, la Pascua también comenzaba los 7 días que le llamaban los 7 días de los panes sin levadura, los panes sin levadura. Ahora, hermanos, creo que podemos usar la pregunta natural que el Señor presenta en este pasaje para aplicarla a lo que celebraremos hoy en la cena del Señor. En aquel tiempo el Señor dijo, déjeme leerle los versículos 26 y 27 en la Nueva Traducción Viviente. Si usted quiere seguirme ahí en su Biblia, pero yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor, entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Entonces, hermanos, yo creo que este pasaje
y especialmente lo que tenemos aquí hoy, ¿verdad? Nos puede hacer la misma pregunta, ¿verdad? Y yo no sé si nuestros hijos ya nos han preguntado, pero a lo mejor usted se ha preguntado, ¿y qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos celebrando la cena del Señor? ¿Por qué estamos celebrando la cena del Señor? ¿Por qué jugo? ¿Por qué galleta? ¿Ok? Y dice aquí, ¿verdad? Y creo que esta pregunta es muy apropiada porque, hermanos, la contestaremos de esta manera. La cena del Señor simboliza la obra de Cristo. Oiga, hermano, ¿y qué término se cocía el cabrito, verdad? No vamos a entrar en todos esos detalles técnicos. Hermanos, vamos a ver sencillamente 5 verdades que Dios quería enseñar, ¿verdad? En la celebración de la Pascua. La primera verdad, hermanos, la primera verdad que encontramos, Éxodo 12:12, por favor. Éxodo 12:12, en el versículo 12. Les dice el Señor a Moisés, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y note la última frase en especial. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Esa última frase, hermanos. Y ejecutaré, ¿qué? Mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Hermanos, la primera verdad que aprendemos de esta celebración es que Dios debe juzgar el pecado. Hermanos, Dios es un Dios santo, por lo cual no puede ¿qué? Mirar el pecado. Dios no puede mirar el pecado. Dice la Biblia que es muy limpio de ojos para mirar el pecado. Dios no puede habitar en el pecado. Pero no nada más, Dios no puede estar en contacto con el pecado. Dios es justo y no puede dejar el pecado sin castigo. El Señor debe juzgar el pecado. Hermanos, lo que vamos a ver en el libro de Éxodo, y yo creo que conocen ustedes la historia, Dios va a juzgar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Por su pecado. Dios también va a juzgar al pueblo de Egipto por Faraón, ¿verdad? Por Faraón. Y Dios va a juzgar al pueblo de Egipto por los dioses de Egipto, hermanos. Lo que vamos a ver, la otra porción que no leímos, la muerte de los primogénitos, hermanos, es la 10ª plaga. Antes de eso hubo 9 otras plagas, hermanos, y hermanos, así sin ser muy extremistas, cada una de las plagas, la plaga del agua que se convierte en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de la oscuridad, la plaga del granizo, cada una de esas plagas, hermanos, probablemente atacó a uno de los dioses egipcios. Los egipcios, hermanos, eran panteístas y politeístas. ¿Entiende usted eso? Panteístas y politeístas. Panteístas, ellos creían que la emanación de Dios estaba en todas las cosas, ¿ok? Que entonces todo de alguna manera estaba conectado con Dios, ¿ok? La creación, el agua, la comida, todo estaba ¿verdad? Todo emanaba de Dios. Panteístas, pero también eran politeístas. ¿Qué significa? Servían a muchos dioses, no tenían un solo Dios, sino servían a ¿qué?
muchos dioses. Ahora, ¿por qué servir a muchos dioses? Bueno, porque cada dios les daba diferentes cosas. Servían a un dios para la agricultura, servían a un dios para la fertilidad, servían a un dios para la vida. Y bueno, lo que vamos a ver es que cada una de las plagas atacó a uno de los dioses. Unos hermanos dicen esto: una vez más, en esta 10ª plaga, los dioses egipcios se mantuvieron mudos. Serket, la diosa de la protección, probó ser inútil. Mesgenet, la diosa que protegía el nacimiento de los niños, no pudo salvar a los primogénitos. Sobek, el dios de la protección y la fertilidad, que era el epítome del poderío de los faraones, no pudo proteger a nadie. Renutet, el dios que parecía un buitre y era el protector especial de Faraón. Creo que este es el que más hemos conocido. Si usted ha visto películas de Egipto, está un buitre así feo, todo horrible, ¿verdad? No pudo librar al hijo de este, el mismo que sucedería a su padre en el cargo. Y nuevamente, ¿dónde estaba Osiris, el dador y gobernador de la vida? Todos estos dioses falsos fueron juzgados y se comprobó que carecían de poder y validez. Hermanos, una de las cosas, de nuevo, una de las primeras verdades que nos va a enseñar la Pascua es que Dios juzga el pecado. Juzgó el pecado de Faraón, juzgó el pecado del pueblo y está juzgando a los dioses egipcios. Hermanos, lo que vamos a ver aquí entonces en este pasaje y lo que vemos en este pasaje es que Dios no está, hermanos, nada más matando gente por diversión, sino que hay un terreno espiritual que a veces no entendemos que está con relación al pecado. Hermanos, recuerden, hermanos, que el pecado se originó en Satanás y se introdujo al hombre, ¿qué? Por la desobediencia de Adán. Hermanos, el pecado no nació en el hombre, el pecado nació en el terreno angélico. Y el pecado, de nuevo, ha traído corrupción al mundo. Y Dios tiene que juzgar el pecado. Hermanos, Dios tiene que juzgar el pecado. Una cosa más, los faraones eran considerados hijos literales del dios Ra o la encarnación divina de Horus, lo cual significaba que ellos también eran considerados dioses en la tierra. En cierto modo, se creía que ellos personificaban a todos los dioses de Egipto y que eran sus representantes ante el pueblo egipcio. Por ello era que ejercían tanto poder sobre el pueblo, el poder de la vida, la muerte y la esclavitud. Y por ello fue que también hicieron construir tan magníficos monumentos para sí mismos y fabulosas tumbas llenas de riquezas y tesoros. Se creía que estos edificios debían honrar a dioses, no a simples seres humanos. Y es lo que vemos. Si usted ve las fotos de las pirámides son tumbas en esencia, ¿verdad? Construidas para los faraones, que eran considerados dioses. Hermanos, eran considerados dioses. Y en esta, hermanos, lo que vamos a ver aquí es que Dios juzga el pecado. Dios juzga el pecado. Segunda verdad que vamos a ver aquí en la Pascua, o leímos en la Pascua, interpretamos de la historia, hermanos, es Dios quien ha tomado la iniciativa de redimir, salvar, rescatar del pecado. Hermanos, es Dios quien ha tomado la iniciativa de rescatarnos, redimirnos del pecado. Miren lo que dice el versículo 11, Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Mire la última frase. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos el cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Versículo 27. Y vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto,
cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hermanos, 2 veces en este pasaje se dice, es la Pascua ¿de quién? De Jehová. Hermanos, esta celebración no comenzó en la imagen de Moisés. Dios no le preguntó a los judíos, oigan, ¿y cómo miren pues ahí quiero celebrar una fiesta donde pues yo los voy a rescatar y yo los voy a salvar? Pues ¿cómo le haremos? ¿Qué traeremos? Compramos cocas, compramos la comida, la hacemos. No está haciendo eso. Dios es el que está teniendo el plan y la iniciativa en todo este asunto de rescatarlos. ¿Sí? ¿Se dio cuenta? Dios está dando las instrucciones y instrucciones muy meticulosas sobre cómo el tipo de cordero, sobre cuándo se va a sacrificar el cordero y sobre la fiesta que sigue el cordero. Todo eso, hermanos, fue en la iniciativa y el plan de Dios. Ahora, mire unos detallitos, 4 detallitos de este plan de Dios. Versículo 2, Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hermanos, esta celebración marcaría el inicio del año para ellos. O sea, que ellos tenían otro, llevaban los meses en México. Muy probablemente. Pero ahora Dios está marcando, hermanos, un nuevo inicio para ellos. Ellos ya no van a seguir esclavos de Faraón y siguiendo el gobierno de Faraón y las leyes de Faraón. Ahora Dios quiere comenzar su vida y va a comenzar, ¿verdad?, su año recordándoles, esta es una celebración que será el inicio de los meses, ¿ok? Es el inicio de los meses. Versículo 14, por favor. Versículo 14. Y este día os será en memoria y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta celebración de la Pascua se llevaría, hermanos, a cabo todos los años. Esta Pascua se celebraría todos los años. Y mire la palabra que utiliza aquí como fiesta solemne. ¿Qué le dice esa palabra solemne? Sagrada, especial, reverente. ¿Ok? Esta es una fiesta. Entonces, esta celebración se llevaría a cabo todos los años. Mire el versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. La palabra huestes habla de ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Hermanos, ahora versículos 24 al 27. Versículos 24 al 27. Y vosotros guardaréis esto por estatutos para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, o le dije ceremonia. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro o esta ceremonia vuestro? Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima. Esa palabra pasó por encima, esa es la palabra, ese es el verbo pasaj, ¿ok? El verbo pasaj de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La palabra libró, hermanos, también puede ser la palabra rescató o la palabra redimió. La idea de redimir es comprar, rescatar. Hermanos, esta celebración, primero, marcaría el inicio de los meses. Segundo, se llevaría a cabo todos los años. Y luego, cada año que se celebre, les recordaría que Dios les ha, ¿qué? Salvado. Que Dios les ha rescatado. Hermanos, cada año que se celebraría para recordar que Dios les ha salvado. Y hermanos, esta celebración, este plan, como estoy diciendo,
Dios ha tomado la iniciativa y plan para redimirnos, salvarnos. Esta celebración tiene un carácter muy sagrado. Mire lo que dice el versículo 19. Por 7 días no se hallarán levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Hermanos, piénsenlo por un momento. Piénsenlo, vamos a transportarnos nosotros a aquellos tiempos. Imagínense que somos judíos, ¿verdad? Y que vamos a celebrar la Pascua. Y yo me imagino mi Gordi ahí, ¿verdad? No vamos a comer pan sin levadura. Y mi Gordi, pero las galletas. Y mi Caris, pero las galletas. ¿Verdad? Y de pronto estamos en la Pascua y de pronto mi Gordi con la galleta aquí. Y uno diría, pero esta era una ceremonia tan sagrada. La primera cosa para evitar eso, tenían que sacar toda la levadura y todas las galletas, todo lo que tenían que sacar de la casa. Y la segunda, que si alguien lo comía a propósito, hermanos, eran expulsados de la comunidad. ¿Puede imaginarse eso? Expulsados de la comunidad. Y hoy en nuestros días uno podía pensar, ¡qué exagerado! Pero hermanos, este fue el plan de Dios y este ha sido su plan de Dios para redimirnos y rescatarnos. De nuevo, ahora, esta celebración representa y conmemora el plan de Dios, su iniciativa en salvarnos, hermanos, su iniciativa en salvarnos. Tercera verdad. Hermanos, en este pasaje de Éxodo capítulo 12, fue Dios quien está proveyendo un sacrificio sustituto para el pecado. Dios proveyó un sacrificio sustituto para el pecado. Miren lo que dice versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. En este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Note aquí, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Hermanos, este cordero debía ser suficiente para cada persona en la familia. ¿Sí notó versículo 4? El cordero debía ser suficiente para cada persona en la familia. ¿Ok? Era un cordero suficiente para cada persona de la familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Hermanos, el cordero debía ser sin defecto. Ahora, hermanos, uno pensaría, no sé si usted ha visto una manada de borregos y de cabras, ha visto de ovejas, ¿verdad? Hermanos, imagínense lo difícil que es encontrar uno perfecto, que no esté lastimado, que no esté pinto, que no esté dañado, que no esté enfermo. O sea, imagínense el reto de eso. Ay, pues este está medio visco, pero así sirve. Hermanos, el cordero tenía que ser sin defecto. Ahora, hermanos, piensen esto. Un cordero suficiente para cada familia, un cordero sin defecto. Y mire versículos 6 y 7. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La palabra inmolará significa sacrificará, y lo sacrificará toda la congregación. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Vaya versículo 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará, la palabra pasaj, Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, el cordero debía ser suficiente, el cordero debía ser sin defecto, y el cordero debía ser sacrificado, y su sangre debería ser esparcida. Ahora, hermanos, piensen qué raro. De nuevo, este es el principio, y esta es una de las celebraciones más solemnes. Pero qué raro esto. Imagínense que Dios nos pidiera algo en este tiempo. Agarra con una brocha, agarra la sangre, ponle los postes de las puertas aquí arriba en el dintel. Hermanos, sangre. Qué raro. ¿Por qué se necesita la sangre? Y bueno, ¿qué está tratando de hacer Dios? De nuevo, Dios le está tratando de dar una lección objetiva por un medio físico. En el Antiguo Testamento, hermanos, por ejemplo, yo creo los maestros de la escuela dominical, los maestros de niños, saben que a veces nosotros usamos lecciones objetivas. Significa que a veces tenemos que traer un objeto para poderle ayudar a los niños a entender un concepto. En este caso, Dios está usando de esta lección objetiva que los judíos pongan sangre en las puertas y en los dinteles para hacerles entender que el Señor no va a herir y no va a matar a nadie que esté, y ninguna casa que esté cubierta ¿con qué? Con sangre. La casa que esté cubierta con sangre del cordero que fue sacrificado no verá muerte. No verá muerte. Hermanos, Dios no nos está pidiendo nuestra propia sangre. Dios no les pidió su propia sangre. Él proveyó un sacrificio sustituto para el pecado. Ahora sabemos, hermanos, que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no fueron suficientes ni perfectos. ¿Sí o no? Dice el libro de Romanos, estudiamos eso en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Los sacrificios nunca fueron suficientes y perfectos. O sea, Dios, hermanos, Dios no quedó agradado completamente de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque Dios esperaba más adelante un sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. Él proveyó el sustituto para el pecado. Hermanos, cuarta verdad. La salvación o el rescate solo fue apropiado por aquellos que ejercieron fe en la provisión de Dios. Hermanos, este fue el plan de Dios. La Pascua fue el plan de Dios para rescatarlos de la muerte. Y si ellos querían ser rescatados de la muerte, esta fue una oferta que Dios hizo para todos. Pero ellos tenían que creer en la palabra de Dios y hacer lo que dijo la palabra de Dios. La oferta estaba ahí, ¿sí o no? Pero solamente los que se apropiaron de ella por fe y obedecieron fueron salvados. Hermanos,
Ahora, note aquí en el pasaje, versículo 4, 12:4, otra vez, 12:4. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Note aquí, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Hermanos, cada persona tenía que participar. Cada persona tenía que participar. Cada persona, hermanos, tenía que comer, y no nada más comer, versículo 7 en adelante. Versículos 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Mire versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Hermanos, cada persona tenía que comer y quemar lo que sobraba. Ay, hermanos, y si nos sobraba un poquito para un recalentado. ¿No luego el recalentado sabe mejor? O sea, lo quemaban hasta que hiciera cenizas. Todos, imagínense que ya comían todos. Dijo aquí que tenía que ser suficiente. Cada persona tenía que participar en esta Pascua. Entonces, imagínense, ya se sirvió, ya lo comieron y de pronto sobró un poquito o un muchito. Bueno. Sí, yo sé, ¿verdad? En unas familias hasta faltaría, ¿no? Pero imagínense, ¿pero por qué? Bueno, hermanos, esto enseñaba que la Pascua era suficiente para cada persona. No menos, no más. La Pascua era suficiente para cada persona. Y hermanos, cada casa donde se hizo conforme lo que Dios pidió, no fue herida de muerte. Versículos 13 y 23. Y la sangre, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. De nuevo la palabra pasar, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, hermanos, cada casa donde se hizo conforme lo que Dios pidió no fue herida de muerte. Pero, hermanos, esta salvación o esta redención solamente fue apropiada por aquellos que ejercieron fe. Solamente por aquellos. Hermanos, el pasaje no nos dice si en las casas judías hubo muertos. Nos dice que en las casas egipcias